¿Cuánto tiempo puede un sueño monumental resistir el peso de su propia grandeza? Es una pregunta que perdura en salones de baile vacíos y resuena por pasillos diseñados para pasos que ya no vienen. Algunas casas se construyen para albergar familias, otras se construyen para sobrevivir a ellas, y unas pocas raras se construyen como monumentos a una idea tan vasta, tan absorbente, que devoran a las mismas personas que se atrevieron a imaginarlas. La Biltmore Estate pertenece a esta última categoría. Si encuentra valor en estas exploraciones de la arquitectura y las vidas que contuvo, considere suscribirse. Estamos avanzando hacia nuestro primer millar, y su presencia aquí hace posible este trabajo. En la mañana del 6 de marzo de 1914, un telegrama llegó a las oficinas de la finca en Asheville, Carolina del Norte. El mensaje era breve. George Washington Vanderbilt II había muerto en Washington, D.C., a causa de lo que los médicos describieron como complicaciones de una apendicectomía de emergencia. Tenía 51 años. La causa oficial fue catalogada como insuficiencia cardíaca, una frase que conllevaba precisión médica, pero que ofrecía poco en cuanto a explicación. Había ingresado en el hospital días antes para un procedimiento rutinario. No se esperaba que muriera. La noticia viajó lentamente a través de las montañas Blue Ridge esa mañana. Una niebla de finales de invierno se aferraba a los valles, suavizando los bordes del paisaje. En la finca, la gran casa permanecía en silencio contra el cielo gris, sus 250 habitaciones conteniendo la respiración. Los miembros del personal se enteraron de la muerte por etapas. Primero los altos funcionarios del hogar, luego los jardineros, los mozos de cuadra, los silvicultores que gestionaban las 125,60 acres que rodeaban el castillo como un reino privado. Por la tarde, las banderas estadounidenses que ondeaban sobre la propiedad habían sido arriadas a media asta. George Vanderbilt había pasado casi 2 décadas construyendo este lugar. Había encargado al mejor arquitecto de América, Richard Morris Hunt, que diseñara una residencia modelada según los castillos del Valle del Loira. Había contratado a Frederick Law Olmsted, el hombre que dio forma a Central Park, para esculpir la naturaleza salvaje en jardines, granjas y bosques gestionados. Había importado piedra caliza de Indiana, mármol de Italia, sedas de Asia. Había llenado la casa con 23 Celestre libros, una colección tan vasta que requería su propio sistema de catalogación. Había instalado electricidad, fontanería interior, refrigeración mecánica y un sistema de calefacción que impulsaba aire caliente a través de millas de conductos ocultos. Biltmore no era meramente una casa, era una máquina para vivir, disfrazada de palacio. Y sin embargo, para el momento de su muerte, el sueño ya había comenzado a fracturarse. La fortuna que construyó este lugar, derivada de los ferrocarriles, el transporte marítimo y la implacable acumulación del comodoro Cornelius Vanderbilt, había sido dividida y subdividida a lo largo de 3 generaciones. La parte de George, aunque sustancial, no era infinita. Los costos operativos anuales de la finca excedían lo que la mayoría de las familias estadounidenses ganarían en toda una vida. Las granjas estaban destinadas a ser autosuficientes, pero rara vez daban ganancias. Las operaciones forestales, por muy pioneras que fueran, requerían décadas para madurar. La casa misma demandaba mantenimiento constante, un personal de cientos, un ciclo interminable de reparaciones, un apetito por recursos que nunca disminuía. Su viuda, Edith Stuyvesant Dresser Vanderbilt, quedó a cargo de lo que quedaba. Tenía 41 años, era madre de una hija de 12 años, llamada Cornelia, y la única heredera de una propiedad que consumía dinero más rápido de lo que podía generarse.
El testamento era claro en sus intenciones, pero vago en sus provisiones para el futuro. George había creído en la finca. Había dedicado su vida a ella. Había asumido, quizás, que habría más tiempo. No lo hubo. El funeral se celebró en Washington, lejos de las montañas que había amado. Su cuerpo fue transportado más tarde al mausoleo familiar en Staten Island, donde fue enterrado junto a generaciones de Vanderbilts. La casa en Asheville no recibió una visita final. El hombre que había pasado años seleccionando cada accesorio, aprobando cada detalle, caminando por la larga galería al anochecer, nunca regresó. En las semanas siguientes, Edith comenzó el proceso de evaluación. Llegaron contadores. Los abogados archivaron documentos. La escala del desafío se hizo evidente. La Biltmore Estate, a pesar de toda su belleza, estaba desangrando dinero. El mundo que George había construido requería un mundo que ya no existía. Un mundo de riqueza ilimitada, de aristocracia indiscutible, de tiempo moviéndose lo suficientemente lento como para permitir a un hombre cultivar la perfección. Ese mundo había estado muriendo durante años. Ahora su arquitecto se había ido. Pero esta no es simplemente la historia de una muerte. Es la historia de lo que viene antes. Las elecciones, las obsesiones, la tranquila acumulación de decisiones que llevan a un hombre a construir la residencia privada más grande de la historia estadounidense en un rincón remoto de las montañas Apalaches. Es la historia de una familia que surgió de la nada para dominar una era, y del hijo menor que buscó algo diferente de la implacable maquinaria del comercio. Es la historia de una casa que sobrevivió a su creador y de la pregunta que persiguió sus muros desde el principio. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un sueño tan grande? Para entender lo que George Vanderbilt construyó en las montañas de Carolina del Norte, uno debe primero volver al agua. La fortuna Vanderbilt comenzó no con ferrocarriles, como la mayoría asume, sino con transbordadores, ferries, pequeñas embarcaciones que transportaban pasajeros y carga a través del puerto de Nueva York a principios del siglo XIX. Cornelius Vanderbilt, el abuelo de George, comenzó con un solo barco a la edad de 16 años. Era hijo de un granjero, nacido en Staten Island en 1794, y poseía una cualidad que desafiaba una fácil descripción. Algunos lo llamaron ambición, otros lo llamaron crueldad. Él lo llamó negocios. Para el momento de su muerte en 1877, el Comodoro, como llegó a ser conocido, había amasado una fortuna estimada en $100 millones. Ajustada a la escala de la economía estadounidense, sigue siendo una de las fortunas personales más grandes jamás acumuladas. Se había expandido de transbordadores a barcos de vapor, de barcos de vapor a ferrocarriles, de ferrocarriles a un imperio que tocaba casi todos los aspectos del comercio estadounidense. No era un hombre de cultura. Leía poco, viajaba rara vez por placer y desestimó famosamente la educación superior como una pérdida de tiempo. Su mundo eran los números, el apalancamiento y la acumulación de poder. Cuando murió, dejó casi el 90% de su patrimonio a un solo heredero, su hijo mayor, William Henry Vanderbilt. William demostró ser un administrador capaz. Duplicó la fortuna en una década, navegando por las complejidades de la gestión ferroviaria y las traicioneras aguas de las finanzas de la Edad Dorada. Pero William también entendió algo que su padre no había entendido, que la riqueza, más allá de cierto punto, se convierte tanto en una carga como en un privilegio. Vio a sus hijos crecer en mansiones a lo largo de la Quinta Avenida, rodeados de sirvientes y expectativas. Los vio casarse con la aristocracia europea, coleccionar arte, construir casas de verano que rivalizaban con palacios. Y reconoció, quizás demasiado tarde, que la fortuna se estaba fragmentando con cada generación. George Washington Vanderbilt II nació el 14 de noviembre de 1862
el menor de los 8 hijos de William. Desde el principio fue diferente. Donde sus hermanos mayores se dedicaban a los negocios y los deportes, George se inclinaba hacia los libros. Donde ellos construían yates y establos de carreras, él coleccionaba manuscritos y estudiaba idiomas. Era de complexión delgada, de modales reservados, y poseía una curiosidad que abarcaba el arte, la ciencia, la agricultura y la filosofía. A sus 20 años, podía leer en 8 idiomas. Había viajado extensamente por Europa, pasando meses en las grandes bibliotecas y museos del continente. Llevaba diarios detallados de sus observaciones, llenando páginas con notas sobre arquitectura, horticultura y la gestión de fincas territoriales. Su herencia cuando llegó fue sustancial pero no ilimitada. William Henry Vanderbilt murió en 1885, dejando a George aproximadamente $10 millones, una vasta suma para cualquier medida ordinaria, pero modesta en comparación con las partes recibidas por sus hermanos mayores. George tenía 22 años. No tenía interés en los ferrocarriles, ningún deseo de entrar en la arena competitiva de la sociedad de Nueva York y ninguna inclinación a seguir los caminos trillados de la ambición Vanderbilt. Quería algo más. Quería construir. La idea le llegó gradualmente, durante las visitas a las montañas del oeste de Carolina del Norte, a finales de la década de 1880. Había viajado allí por su salud. La región era conocida por su aire limpio y clima templado, y se encontró cautivado por el paisaje. Las montañas Blue Ridge se elevaban en suaves pliegues hacia el horizonte, antiguas y sin prisa. Los bosques eran densos con roble, nogal americano y álamo. La luz tenía una cualidad que no había encontrado en otros lugares, dorada por las mañanas y violeta al anochecer. Aquí, lejos del ruido de Nueva York, vio la posibilidad. Comenzó a comprar tierras en 1888, adquiriendo parcelas discretamente a través de agentes para evitar inflar los precios. Para cuando sus intenciones se hicieron conocidas, había reunido una finca de aproximadamente 125 acres, casi 200 millas cuadradas de montaña y valle, bosque y tierras de cultivo. La escala no tenía precedentes. Ningún individuo privado en América había controlado jamás un territorio así al este del Mississippi. Los residentes locales observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué podría querer un solo hombre con tanta tierra? George quería crear un mundo. No meramente una casa, sino un dominio completo y autosuficiente. Un lugar donde el arte y la naturaleza, la agricultura y la industria, la tradición y la innovación pudieran coexistir en armonía. Imaginó bosques gestionados que demostrarían prácticas madereras sostenibles. Imaginó granjas que experimentarían con nuevas técnicas y razas. Soñó con jardines que rivalizarían con los de Europa, y en el centro de todo, una casa digna de la visión. Contrató a Richard Morris Hunt, el decano de la arquitectura estadounidense, para diseñarla. Contrató a Frederick Law Olmsted para dar forma al paisaje. Reunió un equipo de artesanos, ingenieros y especialistas de todo el país y del mundo. La construcción comenzó en 1889. El sitio elegido fue una meseta con vistas al río French Broad, con vistas que se extendían hacia el monte Pisgah en la distancia. Los trabajadores llegaron por cientos, luego por miles. Se construyó un ramal ferroviario privado para transportar materiales. Se construyó una fábrica de ladrillos in situ para producir los millones de ladrillos requeridos. Se extrajo piedra caliza en Indiana y se envió por ferrocarril. Solo la cimentación requirió meses de excavación e ingeniería. George visitaba constantemente, revisando planos, aprobando modificaciones, caminando por la estructura emergente con Hunt y Olmsted a su lado. No era un patrón pasivo. Debatió proporciones, cuestionó materiales, sugirió refinamientos. La casa creció lentamente.
elevándose del barro rojo de las montañas de Carolina como algo invocado de un pasado europeo. 4 pisos de piedra caliza de Indiana, un techo de pizarra importada de Inglaterra, torres y torretas y chimeneas dispuestas con elegancia asimétrica. Pero la elegancia tiene un precio, y a principios de la década de 1890, los costos aumentaban más rápido de lo que nadie había anticipado. Los números por sí solos cuentan parte de la historia. 250 habitaciones, 35 dormitorios, 43 baños, 65 chimeneas, un salón de banquetes con un techo que se elevaba 70 pies sobre el suelo, más alto que la mayoría de las naves de iglesias. Una biblioteca diseñada para albergar 10.000 volúmenes, aunque George finalmente la llenaría con más del doble de ese número. Un jardín de invierno cerrado con cristal, donde las plantas tropicales podían florecer mientras caía nieve sobre las montañas exteriores. Una piscina cubierta revestida de mármol blanco, una bolera, un gimnasio, cuartos de servicio suficientes para albergar un pequeño pueblo. Pero los números transmiten magnitud sin sensación. No capturan lo que se sintió al estar en el vestíbulo por primera vez, al mirar la escalera de caracol que se elevaba 4 pisos hacia un techo pintado con nubes, al sentir que la escala del lugar presionaba contra los límites de la comprensión. Richard Morris Hunt entendió esto. Había pasado décadas estudiando las grandes casas de Europa, midiendo sus proporciones, analizando la relación entre el espacio y la emoción. Sabía que una habitación podía abrumar o abrazar, intimidar o dar la bienvenida, dependiendo de elecciones invisibles para el ojo inexperto. Biltmore fue diseñada para hacer todas estas cosas en secuencia, asombrar a los visitantes a su llegada y luego atraerlos gradualmente a espacios de creciente intimidad. Hunt no vivió para ver la casa terminada. Murió en julio de 1895, 4 meses antes de la inauguración oficial, con su salud quebrantada por años de trabajo implacable. Tenía 70 años y había diseñado más edificios significativos que cualquier arquitecto estadounidense de su generación. La base de la Estatua de la Libertad, la fachada del Museo Metropolitano de Arte, mansiones para los Astor y los Belmont. Pero consideraba a Biltmore su obra maestra. En sus últimos meses, demasiado débil para viajar, revisó dibujos y fotografías desde su cama en Newport, haciendo anotaciones con una mano que se volvía cada vez más inestable. George lo visitó allí, y los 2 hombres hablaron de detalles que quedaban sin terminar: la colocación de esculturas, la selección de telas, la alineación de los caminos del jardín con vistas distantes. Cuando Hunt murió, George ordenó que el trabajo continuara exactamente según sus planes. No habría compromisos. La visión sería honrada. Frederick Law Olmsted se enfrentó a su propio declive. Para cuando la construcción alcanzó sus etapas finales, el arquitecto paisajista sufría lo que su familia denominó delicadamente agotamiento nervioso, casi con certeza las primeras etapas de la demencia. Le había dado a George algo sin precedentes: un paisaje que se movía desde jardines formales cerca de la casa, a través de terrenos progresivamente más salvajes, hasta que se fusionaba imperceptiblemente con el bosque nativo. Solo la carretera de acceso era una obra maestra, serpenteando 3 millas a través de bosques cuidadosamente gestionados, diseñados para aumentar la anticipación, para hacer que el primer vistazo al castillo se sintiera como una revelación en lugar de una llegada. Pero Olmsted no recordaría haberlo completado. Para 1898 había sido internado en un manicomio en Massachusetts, donde pasó sus últimos años, incapaz de reconocer su propio trabajo. La casa abrió en la víspera de Navidad, 1895. George había invitado a familiares y amigos a celebrar la ocasión. Una reunión de Vanderbilts, Astors y otras luminarias de la sociedad de la Edad Dorada. Llegaron en tren privado,
viajando a través del paisaje invernal de los Apalaches hasta una estación construida específicamente para la finca. Los carruajes los llevaron por la carretera de acceso mientras caía la oscuridad, con linternas parpadeando contra los árboles. Cuando rodearon la curva final y vieron la casa por primera vez, iluminada desde dentro por miles de bombillas eléctricas, varios invitados supuestamente jadearon. No era meramente grande, era imposible. Un castillo del Renacimiento francés transportado a la naturaleza estadounidense, brillando contra el cielo negro de la montaña. La celebración duró semanas. Hubo cenas en el salón de banquetes, con platos preparados por chefs formados en París. Hubo cacerías en los bosques circundantes, guiadas por guardabosques que conocían cada sendero. Hubo conciertos en la sala de música, lecturas en la biblioteca, juegos de billar que se extendieron hasta después de medianoche. George presidió todo con tranquila satisfacción. Un anfitrión que prefería escuchar a hablar, que encontraba más placer en observar las reacciones de sus invitados que en exigir su atención. Tenía 33 años, soltero, y era el dueño de la residencia privada más grande de América. Sin embargo, incluso en esos primeros meses triunfantes, el peso de la empresa se hacía evidente. La construcción había costado aproximadamente $6 millones, el equivalente a varios cientos de millones en moneda posterior. El presupuesto operativo anual requería casi $250,000 más. Las granjas producían alimentos, pero no ganancias. El programa forestal, gestionado por Gifford Pinchot, era pionero, pero le faltaban décadas para el retorno financiero. La casa misma exigía un ejército de mantenimiento, albañiles para reparar la fachada, vidrieros para reemplazar los cristales rotos, mecánicos para dar servicio a los sistemas de calefacción y electricidad, jardineros para atender las acres de plantaciones formales. George tenía recursos, pero no eran infinitos. La fortuna Vanderbilt, por muy vasta que siguiera siendo, ya no estaba concentrada en una sola mano. Sus hermanos controlaban partes más grandes. Sus hermanas se habían casado con familias con sus propias demandas. Los ferrocarriles que habían construido el imperio se enfrentaban a la competencia, la regulación y la disminución de los rendimientos. El mundo que había hecho posible tanta riqueza estaba cambiando, y la finca en las montañas requería un mundo que se mantuviera igual. Durante un tiempo, nada de esto pareció importar. George continuó coleccionando libros, mejorando las granjas, refinando los jardines. Viajó a Europa y regresó con arte, muebles, tapices. Dio la bienvenida a invitados y caminó por sus bosques y vivió la vida que había imaginado. Luego, en el verano de 1898, algo cambió. Su nombre era Edith Stuyvesant Dresser, y no era lo que nadie esperaba. Los Vanderbilt se habían casado estratégicamente durante generaciones, alianzas con otras familias ricas, uniones que consolidaban el poder y preservaban fortunas. Edith provenía de un antiguo linaje neoyorquino, pero de medios modestos. Los Dresser remontaban su ascendencia a Peter Stuyvesant, el último gobernador holandés de Nueva Ámsterdam, pero la riqueza de la familia se había disipado a lo largo de generaciones. Edith había pasado gran parte de su juventud adulta en París, viviendo discretamente con sus hermanas, moviéndose en círculos sociales por la fuerza de su nombre más que por su cuenta bancaria. Era inteligente, serena y poseía un sentido práctico que George nunca había cultivado en sí mismo. Se conocieron en París en 1896, presentados a través de conocidos mutuos en la comunidad de expatriados. George tenía 43 años, todavía soltero, absorto en sus libros y su finca. Edith tenía 34 años, considerada más allá de la edad convencional para el matrimonio, independiente de una manera que su época rara vez permitía a las mujeres. Su noviazgo se desarrolló lentamente, a través de cartas y visitas,
a través de conversaciones en salones y paseos por las Tullerías. George encontró en ella algo que no había sabido que le faltaba: una compañera que podía ver su visión con claridad y evaluar sus costos con honestidad. Se casaron el 1 de junio de 1898, en una ceremonia en París notable por su moderación. Ninguna gran boda social, ningún desfile de excesos Vanderbilt. Solo un tranquilo intercambio de votos y una partida hacia las montañas de Carolina del Norte. Edith llegó a Biltmore ese verano como su nueva ama, asumiendo un papel que requería a partes iguales: diplomática, administradora y guardiana. Estaba entrando en una casa con 250 habitaciones, un personal de varios cientos, y un esposo cuya relación con el dinero siempre había sido más poética que práctica. Las operaciones diarias de la finca se le revelaron gradualmente. Cada mañana comenzaba con reuniones. El superintendente de la casa informando sobre problemas de mantenimiento. El ama de llaves principal revisando los horarios del personal. El chef presentando menús para su aprobación. Había 80 sirvientes domésticos solo en la casa principal, lacayos y doncellas de salón, lavanderas y costureras, personal de cocina y mozos de cuadra. Cada uno tenía un papel definido con precisión, un lugar en una jerarquía tan elaborada como cualquier corte europea. Los lacayos vestían librea de color marrón y oro. Las doncellas seguían protocolos para entrar en las habitaciones, para dirigirse a los invitados, para manejar los miles de objetos que llenaban la casa. Nada fue accidental. Cada detalle había sido considerado. Más allá de la casa, la finca funcionaba como un pequeño principado. Las granjas empleaban a docenas de trabajadores que cuidaban el ganado, cultivaban cosechas, mantenían la lechería que suministraba a la casa leche y mantequilla. La operación forestal, ahora bajo la dirección de Carl Schenck, después de la partida de Gifford Pinchot al servicio gubernamental, entrenaba a jóvenes en la gestión científica de bosques, el primer programa de este tipo en América. El pueblo de Biltmore, construido para albergar a los trabajadores de la finca, tenía su propia iglesia, su propia escuela, sus propios ritmos sociales distintos de Asheville propiamente dicho. George había creado no meramente una residencia, sino una comunidad, un mundo autónomo que respondía solo a su visión. Sin embargo, las visiones requieren financiación, y la financiación se estaba convirtiendo en una preocupación persistente. Edith revisó las cuentas con una claridad que su esposo había evitado durante mucho tiempo. Los costos operativos anuales superaban los $250,000. Las granjas, a pesar de su productividad, rara vez lograban el punto de equilibrio. El programa forestal era una inversión para futuras décadas, no retornos presentes. La colección de arte, la biblioteca, las mejoras constantes, cada una representaba capital, fluyendo hacia afuera con poco retorno. La herencia de George, aunque sustancial, no se estaba regenerando. Estaba siendo consumida. Al principio no dijo nada. Había tiempo, creía, para encontrar un equilibrio. George estaba trabajando en planes para abrir porciones de la finca a visitantes de pago, para vender madera y productos lácteos, para transformar la granja experimental en una empresa comercial. Las ideas eran sólidas en principio. Su ejecución resultó ser más complicada. El aislamiento que hacía a Biltmore hermoso también lo hacía inaccesible. Asheville estaba creciendo, pero seguía siendo un pequeño pueblo de montaña, lejos de los centros de población que podrían suministrar un flujo constante de turistas. El ferrocarril traía visitantes, pero no suficientes. Los productos de la finca eran excepcionales, pero los mercados eran distantes y competitivos. En agosto de 1900, Edith dio a luz a su única hija, una niña llamada Cornelia. El evento trajo alegría, pero también agudizó la cuestión del legado. George tenía 57 años, con una salud incierta,
y presidía una finca que requería constantes infusiones de capital. Cornelia heredaría este lugar: la casa, la tierra, la visión y la carga. ¿Qué le quedaría a ella? ¿Cuánto tiempo podría el sueño sostenerse contra la aritmética del mantenimiento y la mortalidad? George respondió trabajando más duro, como si solo el esfuerzo pudiera doblegar la realidad a su voluntad. Amplió la biblioteca, agregando manuscritos raros y primeras ediciones. Encargó nuevos jardines, nuevas dependencias, nuevas mejoras a las granjas. Viajó a Europa para adquirir arte y regresó con cajas de pinturas, esculturas y tapices. Cada adquisición era una declaración de fe. Fe en que la finca perduraría, en que el dinero duraría, en que el mundo continuaría haciendo espacio para tales ambiciones. Pero el mundo estaba cambiando. El pánico de 1903 sacudió los mercados financieros, las acciones ferroviarias, el fundamento de la riqueza Vanderbilt, fluctuaron de manera impredecible. Los hermanos de George enfrentaban sus propias presiones, sus propios rendimientos decrecientes. La fortuna familiar, que alguna vez pareció inagotable, estaba revelando sus límites, y en las montañas de Carolina del Norte, la casa más ambiciosa de América continuaba exigiendo su tributo. ¿Cuánto tiempo puede un sueño monumental resistir el peso de su propia grandeza? George Vanderbilt había pasado su vida evitando la pregunta. Ahora, a medida que comenzaba el nuevo siglo, la pregunta estaba empezando a responderse por sí misma. Las mañanas en Biltmore seguían un ritmo tan preciso como un reloj. A las 6, el personal de cocina comenzaba a preparar el desayuno: huevos de las gallinas de la finca, crema de su lechería, pan horneado en hornos que habían estado calentándose desde antes del amanecer. A las 7, las doncellas habían barrido los pasillos y abierto las cortinas en las habitaciones principales, permitiendo que la pálida luz de la montaña cayera sobre los tapices y los suelos de mármol. A las 8, George descendía de sus aposentos privados en el segundo piso, cruzaba el comedor con paneles de roble y tomaba su lugar en una mesa puesta con porcelana que llevaba el escudo Vanderbilt. Comía solo la mayoría de las mañanas, leyendo correspondencia o revisando informes de los administradores de la finca. Edith se unía a él cuando el horario de Cornelia lo permitía. La niña tenía sus propias rutinas: lecciones con institutrices, paseos por los jardines, encuentros cuidadosamente supervisados con los animales de la granja. Para los observadores externos, parecía idílico. Escritores de revistas que conseguían invitaciones describían la finca en términos cercanos a la reverencia. Se maravillaban ante el invernadero con sus orquídeas y palmeras, ante la biblioteca con su techo pintado que representaba un cielo que nunca se nublaba, ante el salón de banquetes donde un órgano de tubos llenaba el vasto espacio con música que parecía emanar de las paredes mismas. Fotografiaban los jardines formales, los estanques reflectantes, la larga alameda de tulipaneros que enmarcaba vistas distantes del monte Pisgah. Informaban sobre las técnicas agrícolas progresivas, el programa forestal modelo, el pueblo que proporcionaba a los trabajadores vivienda y educación. Biltmore fue presentada como prueba de lo que la riqueza estadounidense podía lograr cuando era guiada por el gusto y la visión. Lo que las revistas no informaban era el libro de contabilidad. Cada mes, los contadores de la finca compilaban cifras que contaban una historia diferente. La casa consumía carbón para la calefacción, electricidad para la iluminación, agua para las fuentes, piscinas y lavanderías. El personal requería salarios, uniformes, comidas, vivienda. Los jardines exigían ejércitos de trabajadores para plantar, podar y mantener. Las granjas producían abundantemente, pero vendían modestamente. Su distancia de los principales mercados erosionaba cualquier ganancia que pudiera haberse realizado.
George revisaba estos números con creciente frecuencia, su optimismo dando paso a algo más tranquilo y tenso. Comenzó a vender tierras. La decisión llegó gradualmente, enmarcada como consolidación estratégica en lugar de retirada. En 1904, vendió aproximadamente 80.000 acres al gobierno federal, tierra que eventualmente se convertiría en parte del Bosque Nacional Pisgah. La venta trajo capital necesario y redujo la carga de la gestión, pero también representó una contracción de la visión original. El dominio que alguna vez se había extendido a lo largo de 200 millas cuadradas se estaba reduciendo. El reino estaba siendo dividido en parcelas. Edith observó estos desarrollos con un pragmatismo que a su esposo le costaba igualar. Ella entendía que la finca, tal como George la había concebido, no era sostenible. La fortuna que la construyó era finita. El ingreso que generaba era insuficiente. El mundo más allá de las montañas estaba cambiando de maneras que hacían que tales imperios privados fueran cada vez más difíciles de mantener. Los impuestos sobre la renta, introducidos en 1913, pronto reclamarían una porción de cualquier riqueza que quedara. Los impuestos de sucesiones se cernían como una amenaza futura. La era que había permitido a un solo hombre construir un palacio en la naturaleza estaba llegando a su fin. Sin embargo, George no podía abandonar el sueño. Continuó sus mejoras, sus adquisiciones, sus refinamientos. Añadió libros a la biblioteca, pinturas a las paredes, especímenes raros a los jardines. Caminaba por los terrenos cada tarde, acompañado por sus perros, inspeccionando el trabajo de los silvicultores y granjeros, ofreciendo sugerencias que eran recibidas como órdenes. La finca era la obra de su vida, su monumento, su respuesta a la pregunta de lo que una fortuna Vanderbilt podría lograr cuando se liberaba de la maquinaria del comercio. Reducirla aún más era admitir que la respuesta había sido insuficiente. La tensión entre la visión y la aritmética se manifestó de pequeñas maneras. Los sirvientes notaron que se estaban introduciendo ciertas economías. Menos flores frescas en las habitaciones de invitados, intervalos más largos entre los reemplazos de uniformes, reducciones sutiles en la escala de los entretenimientos. Los invitados que habían visitado en los primeros años comentaron sobre cambios que no podían identificar del todo. Una sensación de que la casa estaba conteniendo la respiración. La gran máquina continuó funcionando, pero algo en su ritmo había cambiado. Cornelia creció en esta atmósfera de apariencias mantenidas. Aprendió a montar a caballo en los establos de la finca, a identificar plantas en los jardines, a navegar por los interminables pasillos de la casa, que fue su lugar de nacimiento y su herencia. Fue educada por tutores privados, expuesta al arte, la música y la literatura, preparada para un papel que se volvía más incierto con cada año que pasaba. ¿Qué heredaría? Una casa que exigía una fortuna para mantener. ¿Tierras que generaban gastos en lugar de ingresos? ¿Un hombre que conllevaba expectativas que quizás nunca cumpliría? George no discutía estas preguntas con su hija. Prefería mostrarle la belleza de lo que había construido. Las vistas del atardecer desde la galería acristalada, el olor del bosque después de la lluvia, la satisfacción de ver una granja bien gestionada producir su cosecha. Creía, quizás, que si ella amaba el lugar como él lo hacía, encontraría una manera de preservarlo. El amor, según su comprensión, era una forma de moneda que podría perdurar más que la de tipo financiero. Para 1910, la salud de George había comenzado a declinar. La naturaleza precisa de sus dolencias se mantuvo en privado, pero aquellos cercanos a él notaron cambios. Fatiga que persistía, una reticencia a emprender las largas caminatas que una vez había disfrutado, períodos de aislamiento que se extendían por días. Tenía 57 años, y el peso de su creación se estaba presionando sobre él. La casa se mantenía tan magnífica como siempre,
su fachada de piedra caliza brillando dorada a la luz de la tarde. Pero el hombre que la construyó estaba disminuyendo, y las preguntas que había evitado estaban cobrando fuerza. Luego llegó el invierno de 1914, y con él, el telegrama que lo cambió todo. La noticia llegó a Asheville en una fría mañana de marzo, llevada por cables telegráficos que zumbaban a través de los pasos de montaña. George Washington Vanderbilt II había muerto. El dueño de Biltmore, el hombre que había pasado un cuarto de siglo transformando la naturaleza salvaje en maravilla, había sucumbido a complicaciones de una cirugía en un hospital de Washington. Tenía 51 años. Su hija Cornelia tenía 12. Su viuda Edith se encontraba sola ante una herencia que se asemejaba a una hermosa catástrofe. El testamento no ofreció sorpresas, pero tampoco soluciones. Edith recibió la finca y su contenido, junto con un fideicomiso destinado a proporcionar ingresos para el mantenimiento y la operación. Cornelia heredaría al alcanzar la edad adulta, asumiendo que quedara algo para heredar. El documento reflejaba la fe de George en el futuro, una fe que los números ya no respaldaban. El fideicomiso generaba aproximadamente $120,000 anualmente. La finca requería más del doble de eso para operar. La aritmética era implacable. Cada año consumiría capital que no podía ser reemplazado. Edith entendió esto con una claridad que su esposo nunca se había permitido. A los pocos meses de su muerte, comenzó a tomar decisiones que habrían sido impensables durante su vida. Redujo el personal de la casa, despidiendo a sirvientes que habían trabajado en Biltmore desde su apertura. Cerró porciones de la casa, clausurando habitaciones que ya no serían calentadas ni mantenidas. Vendió parcelas de tierra adicionales, incluyendo miles de acres al gobierno federal, para la expansión del bosque nacional. Cada venta disminuyó el dominio que George había reunido, pero extendió la vida de lo que quedaba. La Gran Guerra trajo sus propias interrupciones. Los mercados europeos colapsaron. Las fortunas estadounidenses se contrajeron. La familia Vanderbilt, una vez sinónimo de riqueza inagotable, enfrentó presiones que habrían parecido imposibles una generación antes. Los hermanos de George y sus herederos estaban vendiendo propiedades, despidiendo personal, retirándose de la grandeza que había definido la Edad Dorada. Las mansiones de la Quinta Avenida comenzaron a caer en manos de promotores inmobiliarios. Las casas de campo de Newport pasaron a nuevos propietarios o permanecieron vacías. Una era estaba terminando, y Biltmore, aislada en su santuario de montaña, no pudo escapar a la transformación. Edith demostró ser una administradora más capaz de lo que nadie había anticipado. Reorganizó la operación lechera, estableciendo Biltmore Dairy Farms como una empresa comercial que eventualmente suministraría leche a gran parte del oeste de Carolina del Norte. Amplió el programa forestal, vendiendo madera bajo planes de tala sostenible que honraban los principios de conservación originales de George. Convirtió porciones de la finca en tierras de cultivo productivas, generando ingresos donde antes solo había habido gastos. La visión romántica de un dominio aristocrático autónomo dio paso a algo más práctico, un paisaje de trabajo que en realidad podría sostenerse a sí mismo. Pero la casa seguía siendo un problema sin solución. 250 habitaciones requerían mantenimiento ya estuvieran ocupadas o no. El techo goteaba. La fachada de piedra caliza se desgastaba. Los sistemas mecánicos, revolucionarios en 1895, se volvieron obsoletos y caros de reparar. Edith podía ralentizar el deterioro, pero no detenerlo. El edificio consumía recursos con la indiferencia de una fuerza natural, exigiendo tributo independientemente de lo que las cuentas pudieran soportar. En 1924, Cornelia se casó con John Francis Amherst Cecil, un inglés de distinguido linaje y modesta fortuna. La boda tuvo lugar en Biltmore,
en las mismas habitaciones donde sus padres habían entretenido a las luminarias de la Edad Dorada. Estaba destinada a señalar continuidad, una nueva generación asumiendo la administración del sueño. Pero Cornelia había heredado la sensibilidad de su padre sin sus recursos. Amaba la finca con una intensidad que rozaba la carga. Entendió que preservarla podría requerir sacrificios que no estaba dispuesta a hacer. La caída de la bolsa de 1929 aceleró la crisis. Lo que quedaba de las inversiones Vanderbilt perdió gran parte de su valor. Los ingresos del fideicomiso disminuyeron drásticamente. Las operaciones lecheras y forestales, aunque exitosas, no podían compensar el colapso de los mercados financieros. Edith, ahora de 66 años, se enfrentó a una elección que destilaba décadas de lucha en una sola pregunta. ¿Debería salvarse la casa? Y, si es así, ¿a qué costo? La respuesta llegó en 1930, cuando Biltmore Estate abrió al público por primera vez. Los visitantes pagaron $2 por la entrada, entrando por las mismas puertas que habían dado la bienvenida a Astors y Roosevelts y a la nobleza europea. Caminaron por los pasillos que los sirvientes una vez habían pulido en silencio. Contemplaron el techo del salón de banquetes, posaron para fotografías en el jardín de invierno, deambularon por bibliotecas que albergaban los 23,000 libros de George Vanderbilt. La gran casa se había convertido en un museo de sí misma, un monumento a una era que los turistas podían visitar, pero nunca habitar. Edith presentó la decisión como un regalo a la región, una oportunidad para que los ciudadanos comunes experimentaran una belleza que alguna vez estuvo reservada para unos pocos privilegiados. El encuadre fue generoso pero incompleto. La verdad era más simple y más triste. Las tarifas de admisión eran necesarias. La casa no podía sobrevivir sin ellas. El sueño que George Vanderbilt había construido para durar para siempre ahora dependía de la curiosidad de extraños dispuestos a pagar por una visión de cómo la otra mitad había vivido una vez. Cornelia y su esposo permanecieron en la finca, ocupando cuartos privados, mientras el público circulaba por las salas de exhibición de abajo. Nacieron 2 hijos, George Henry Vanderbilt, Cecil y William Amherst. Vanderbilt Cecil, herederos de un legado que se complicaba con cada año que pasaba. El matrimonio se tensó bajo presiones que se suponía que la riqueza debía prevenir. Para 1934, Cornelia se había ido a Europa, eventualmente divorciándose de Cecil y pasando la mayor parte de sus años restantes en el extranjero. Rara vez regresó a la casa donde nació. El peso de la grandeza había reclamado otra generación. Edith Stuyvesant, Dreiser Vanderbilt, murió en 1958, 44 años después de su esposo. Había pasado casi medio siglo gestionando lo que él había construido, haciendo los compromisos necesarios para mantener la casa en pie, los jardines cuidados, la visión viva en forma disminuida. Tenía 95 años. Había sobrevivido a la Edad Dorada, a 2 guerras mundiales, a una depresión y a la transformación de la sociedad estadounidense de la aspiración aristocrática al consumo democrático. La casa que dejó atrás ya no era una residencia privada, era un negocio. Sus nietos, George y William Cecil, heredaron el desafío que ella había pasado toda una vida navegando. Dividieron responsabilidades, George supervisando las operaciones lecheras, William gestionando la casa y su turismo. Modernizaron lo que se podía modernizar, preservaron lo que exigía preservación y aceptaron que la finca nunca volvería a ser lo que su bisabuelo había imaginado. Los cuartos familiares se redujeron, los espacios públicos se expandieron, las tiendas de regalos se multiplicaron. Hoy, Biltmore Estate recibe más de 1 millón de visitantes anualmente. Vienen en coche y autobús turístico, llenando estacionamientos que se extienden donde una vez crecieron jardines,
Compran entradas que cuestan más que el salario de un día para los trabajadores que construyeron la casa. Caminan por habitaciones dispuestas para sugerir habitación, pasando por muebles acordonados al tacto, bajo techos que todavía se elevan, pero que ya no albergan sueños privados. La casa se ha convertido en un destino, un hito, una marca. Vende vino de sus propios viñedos, mercancía de sus propias tiendas, experiencias empaquetadas para el consumo. Sobrevive. Si la supervivencia constituye éxito, depende de definiciones que George Vanderbilt nunca proporcionó. Construyó la casa para encarnar una idea, que la riqueza, debidamente dirigida, podría crear una belleza que perduraría más allá de la vida de su creador. La belleza perdura. La idea ha sido vaciada, reemplazada por algo más pragmático y menos luminoso. Los turistas toman fotografías. La tienda de regalos vende adornos. El salón de banquetes alberga eventos corporativos. Los 23.000 libros de la biblioteca permanecen, pero pocos visitantes se detienen el tiempo suficiente para leer sus lomos. Cornelia Vanderbilt. Cecil murió en 1976, en Inglaterra, lejos de las montañas donde nació. Nunca se reconcilió con la casa que moldeó su infancia. Sus hijos mantuvieron la finca, pero no pudieron restaurar lo que se había perdido: el sentido de posibilidad, la fe en que una sola visión podría rehacer un paisaje, la creencia en que algunos sueños son lo suficientemente grandes como para sobrevivir a la aritmética de su costo. ¿Cuánto tiempo puede un sueño monumental resistir el peso de su propia grandeza? En Biltmore, la respuesta llegó lentamente, a lo largo de generaciones, en decisiones tomadas y deshechas, en habitaciones cerradas y reabiertas, en tierra vendida y nunca recuperada. La casa aún se mantiene en pie, magnífica contra el cielo de la montaña. Pero el sueño que la construyó se ha convertido